En el altiplano boliviano, a 4.000 metros de altura y casi a orillas del lago Titicaca, yacen los restos pétreos de lo que continúa siendo uno de los más grandes enigmas de la historia universal, la cultura tiahuanaco. Para algunos, la más antigua civilización del planeta, para otros, la Atlántida de Platón. Hace algunos años se llevó a cabo una expedición en el lago Titicaca realizada por el Centro de Arqueología Subacuática Andina denominada CASA. Estos presentaron el resultado de la exploración subacuática. Alrededor de 2.500 piezas arqueológicas rescatadas de las profundidades del lago Titicaca. Entre los objetos rescatados por la misión se encuentran huesos, piedras preciosas, cerámica con representaciones de felinos, piezas de plata, más de 31 fragmentos de oro laminado, un timón y un ancla pertenecientes a embarcaciones prehispánicas. Si bien se han extendido varias misiones de exploración subacuática en el Titicaca, el proyecto Huiñaymarca es la primera misión de excavación subacuática. Este proyecto duró hasta el año 2016 y su objetivo principal fue investigar una serie de emplazamientos costeros precolombinos, principalmente de la cultura tiahuanaco. Algunas de las piezas han sido datadas hacia el periodo incaico, otras hacia el periodo preincaico y unas pocas hacia el 500 de nuestra era. Según el director del proyecto, el arqueólogo belga Christophe Diller, estas son las primeras piezas de oro encontradas en el lago Titicaca. El arqueólogo expresó lo siguiente: encontramos importante material arqueológico formativo, propio de las culturas de Tiahuanaco, Inca y además material del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, tenemos aquí unos 2.000 a 2.500 años de historia. Estas son las primeras piezas de oro que hemos encontrado. También un timón y un ancla que serían de un bote prehispánico. La versión oficial es que varias de las piezas encontradas son ofrendas que los antiguos pobladores de la cultura tiahuanaco lanzaron al lago Titicaca, el cual consideraban sagrado. Siguiendo con la versión oficial, estas piezas muestran que antes de la llegada de los españoles existía un gran intercambio cultural y comercial entre las civilizaciones de la región. Estas ideas han sido invocadas por los historiadores y arqueólogos apenas se tuvo la noticia del hallazgo. Para Arthur Posnansky, la ciudad de Tiahuanaco fue la cuna de la cultura americana, ya que fue construida según él en plena era glacial antediluviana, alrededor del año 15.000 a.C. Una de las hipótesis más importantes de este hombre es que cuando Tiahuanaco fue construida alrededor del 15.000 a.C., el lago Titicaca llegaba hasta los límites de la ciudad, es decir, Tiahuanaco habría sido construida en las orillas del lago Titicaca y las extrañas estructuras que se encuentran hoy desperdigadas en el complejo arqueológico denominado Pumapunku formaban parte del muelle de la ciudad. Posnansky elaboró esta teoría basándose en hallazgos de esqueletos humanos muy cerca de restos de peces y especialmente cerca de fósiles de plantas acuáticas que solamente crecen en las profundidades del lago. A simple vista, la teoría de Posnansky no tiene sentido puesto que, a día de hoy, los restos de la cultura tiahuanaco están a 22 kilómetros de distancia del lago Titicaca. Sin embargo, Posnansky sostenía que los habitantes de Tiahuanaco enfrentaron varios cataclismos que inicialmente elevaron el nivel de las aguas del lago, pero que luego produjeron una lenta disminución del nivel del mismo. Este fenómeno sería el que provocó que las ruinas de Tiahuanaco se encuentren actualmente a una distancia considerablemente lejos del lago Titicaca. El hallazgo de un timón y un ancla en un primer análisis de los arqueólogos del proyecto pertenecerían a una embarcación prehispánica, como ya mencioné anteriormente. Esto podría otorgar nuevas luces sobre las teorías de Posnansky. Si estas dos piezas son identificadas como pertenecientes a la cultura tiahuanaco, se podrían abrir nuevas perspectivas y visiones sobre la verdadera historia del origen de la civilización de Perú y de Bolivia. Si el lago Titicaca estuvo conectado con el Océano Pacífico a través de un río navegable
o algún estrecho de agua, como sostiene Poznański, esto podría ayudar a responder una de las interrogantes más importantes que enfrenta la teoría de los sumerios. El transporte marítimo les podría haber ofrecido valiosas ventajas, como por ejemplo la posibilidad de explorar el fondo marino en busca de los minerales durante las largas travesías y la facilidad de transportar una gran cantidad de mano de obra. El proyecto Juña y Marca es el primer esfuerzo por realizar excavaciones subacuáticas en el lago Titicaca, pero no es el primero en realizar exploraciones subacuáticas. En 1966, un grupo de buzos argentinos liderado por Ramón Avellaneda encontró un camino empedrado de unos 30 metros de longitud, 7 edificaciones de unos 5 metros de ancho y 10 de largo con forma de U, con la parte abierta señalando hacia el centro del lago y 22 muros paralelos. El descubrimiento fue realizado a 7 metros de profundidad cerca de Puerto Acosta, un pueblo boliviano a orillas del lago ubicado cerca de la frontera con Perú. Pocos años después, inspirado por la historia de los buzos argentinos, el explorador francés Jacques Cousteau aprovechó uno de los viajes de su famoso navío Calypso para atracar en el puerto de Mollendo y transportarse en tren hasta las alturas bolivianas con el fin de realizar una serie de exploraciones subacuáticas. El resultado de estas exploraciones quedó plasmado en el documental Leyendas del lago Titicaca, en el que el equipo de Cousteau fracasa en su intento de filmar las estructuras sumergidas y decide dedicarse a recoger peces muertos. Hugo Boreo Rojo, el reconocido académico boliviano estudioso de las culturas precolombinas, anunció en 1980 que había encontrado restos arqueológicos de estructuras arquitectónicas sumergidas a 15 metros de profundidad en el lago Titicaca. El hallazgo fue realizado en el mismo lugar en el que los buzos argentinos encontraron las construcciones en forma de U cerca de Puerto Acosta. Meses después, Boreo Rojo declaró sobre el tema en una conferencia de prensa. Ahora podemos afirmar que la existencia de construcciones precolombinas debajo de las aguas del Titicaca no es una mera suposición o ciencia ficción, sino un hecho real. Los restos hallados muestran la existencia de antiguas civilizaciones que anteceden grandemente a la colonización española. Hemos encontrado templos construidos de inmensos bloques de piedra con caminos de piedra que llevan a lugares desconocidos y peldaños de escaleras cuyas bases se pierden en las profundidades del lago entre una tupida vegetación de algas. Además, en el año 2004, el grupo italiano de exploración científica ACACOR realizó 3 expediciones de exploración subacuática en el lago Titicaca. Estos lo realizaron con el fin de sustentar su teoría, la cual sostiene que hacia miles de años el lago tenía una altura menor a la actual. En la primera expedición de la sociedad de ACACOR, Atahualpa 2000, se encontró a 13 metros de profundidad restos de una construcción preincaica, terrazas de cultivo, ruinas de lo que habría sido un muro de contención, un camino de piedra, restos de un centro ceremonial y varias piezas talladas. Durante la segunda expedición Titicaca 2002 se encontraron más restos de estructuras preincaicas. Los hallazgos más significativos sucedieron durante la tercera misión denominada Tiahuanacu 2004. El resultado de la tercera expedición de ACACOR a las profundidades del lago dio como resultado 30 horas de filmación, 2000 fotografías digitales subacuáticas y hallazgos interesantes como varias piezas de cerámicas, un ídolo de oro de 60 centímetros, un muro de contención y otras estructuras arquitectónicas. Los buzos de la expedición Tiahuanacu 2004 lograron sumergirse hasta 70 metros de profundidad sin equipos fotográficos o de filmación. Los buzos solo fueron capaces de transportar los equipos de filmación y fotografía hasta los 50 metros de profundidad. Sin embargo, la misión contaba con robots subacuáticos que lograron tomar fotografías y registrar imágenes en movimiento a 120 metros de profundidad. Los arqueólogos de la sociedad ACACOR fotografiaron el ídolo de oro a 70 metros de profundidad y no lo pudieron extraer debido a su peso calculado en más de 30 kilos.
Un detalle que ha pasado casi desapercibido, pero que cabe destacar, es que no se conoce el destino final de varios de los objetos rescatados por la expedición, como la cabeza de piedra que se aprecia en esta foto. También en el año 2013, la expedición Juña-y-Marca no solo ha encontrado las piezas arqueológicas mencionadas, sino que según Christophe Delair, director del proyecto, se han encontrado muros domésticos. Entiéndase por muros domésticos, muros de casas particulares. Como vemos, uno de los factores comunes desde la expedición de Jacques Cousteau hasta la expedición Juña-y-Marca es el hallazgo de estructuras arquitectónicas. Pero, ¿cómo es que estas estructuras han quedado sumergidas? El problema es que la existencia de estas estructuras subacuáticas presenta una contradicción evidente. Si, como dicen Posnansky y otros investigadores, el lago era originalmente más grande y se ha reducido de tamaño progresivamente en los últimos miles de años, entonces, ¿cómo es que existen estructuras sumergidas bajo sus aguas? Ya que el lago, al reducir su tamaño, debería dejar al descubierto las bases de los muelles de la ciudad o restos de embarcaciones, por ejemplo. Pero no deberíamos encontrar construcciones como caminos o templos bajo sus aguas. Eso es altamente contradictorio. En realidad, debería ser al revés. El lago debió aumentar su tamaño con el tiempo. ¿O me equivoco?